Oyentes amigos, les invito una vez más a leer las Sagradas Escrituras para iniciar un nuevo tema, los saduceos. Y para ello vamos a leer en Marcos el capítulo 12. Hay muchas escrituras de donde podemos acumular datos sobre estos siniestros personajes. Sin embargo, vamos a ir a los pasajes principales, pero pertinentes y ligados al tema que nos ocupa. Vamos a leer Marcos, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante la descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Añada el Señor su bendición a la lectura de esta porción, de otras que vamos a leer y de todo el comentario que vamos a hacer, tratando en la dependencia del Santo Espíritu de Dios, sacar a flor o poner sobre la mesa este tema sobre los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Todos nos hemos hecho esta pregunta, muchos creyentes, precisamente por eso estamos tratando de hacer estos audios aclaratorios, porque muchos me han pedido que explique quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, quiénes son los escribas, los herodianos, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco vamos a ir tratando de encontrar las respuestas en las Sagradas Escrituras. Los saduceos, más que una secta, era una clase o categoría dentro de los judíos. Una categoría que se consideraba principal entre los judíos. Su tendencia era más política que religiosa. Sería algo así como un partido político. Y ellos surgieron alrededor del año 100 antes que el Señor Jesús venga a este mundo. Se consideraban a sí mismos ellos descendientes del sacerdote Sadoc, de lo cual deriva su nombre, saduceos, descendientes del sacerdote Sadoc, y pertenecían a la clase de los nobles en Israel. Eran de manifiesta tendencia helenista,
¿Qué quiero decir cuando digo de tendencia helenista? Es decir, eran judíos que hablaban el griego, idioma de los griegos. Tenían costumbres de los griegos, a diferencia de los fariseos que eran conservadores. Sus principios y doctrinas se oponían también a la de los fariseos. Esto podemos darnos cuenta que su doctrina de ellos se diferenciaba de los fariseos, porque cuando Pablo fue llevado ante el concilio, se le dio libertad a él de hablar, y él, al ver que los acusadores estaban allí en 2-3 bandos, escribas, fariseos, saduceos, él astutamente produjo entre ellos una división. Dice el versículo 6 de Hechos 23, fíjense lo que hizo Pablo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Para qué largó esta bomba? Cuando dijo esto, dice el versículo 7, se produjo disensión, peleas entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas también de parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Fíjese lo que hizo el apóstol Pablo. Los dividió allí, empezaron a unirse escribas con los fariseos, que eran más fundamentalistas, más ortodoxos, y se vieron solo los saduceos, que eran los que más atacaban al apóstol Pablo. Estos saduceos desechaban las tradiciones de sus mayores, o como dicen los judíos, desechaban la ley promulgada pero no escrita. Estos saduceos de la Biblia solo reconocían los 5 libros del Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No reconocían más. Sus doctrinas, como dije, se oponían a la doctrina de los fariseos. Ahora, tenemos que aclarar, la doctrina de los saduceos es contraria a las enseñanzas de las Escrituras. La palabra de Dios enseña sin lugar a dudas que habrá resurrección. Habrá resurrección. Así dice en Daniel capítulo 12, versículo 2. Ustedes léanlo aparte. Solo voy a leer lo que dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También ustedes pueden leer Hechos, el capítulo 24, el versículo 15. Les doy 3 textos donde la palabra de Dios que enseña que no hay duda que habrá resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo es el gran milagro destacado en los 4 evangelios. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, uno de los grandes capítulos de la Biblia, ofrece una vigorosa y detallada defensa de la doctrina de la resurrección, una de las verdades fundamentales, amados míos,
una de las verdades fundamentales de nuestra santísima fe. El Señor Jesús, con sobrada razón, exhortó a sus discípulos a mirar, a cuidarse y guardarse de la doctrina de los que, como los saduceos, se atreven a negar lo que Él enseña. Y la exhortación del Señor es válida para nuestros días y como de manera especial para nosotros. Tenemos que cuidarnos de esa doctrina antigua de los saduceos que niegan la resurrección. Porque hay hoy, a nombre de cristianos inclusive, agrupaciones heréticas que niegan la resurrección de entre los muertos. Vamos a ver 3 cositas. La doctrina de los saduceos, los designios o intentos o actuaciones de los saduceos y, en tercer lugar, la derrota de los saduceos. Cuando hablamos de la doctrina de los saduceos, tenemos que ver que estas doctrinas fueron condenadas por nuestro amado Señor. Él condenó estas doctrinas en el capítulo 16 de Mateo, el versículo 6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando el Señor dijo guardaos de la levadura de los saduceos, ellos estaban pensando en levadura literal del pan. Cuando después que el Señor les aclaró en el versículo 12, ellos dijeron: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los saduceos, vemos aquí que fue condenada por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la doctrina de los saduceos está desaprobada por las Escrituras y todo un extenso capítulo, léanlo, 1 Corintios 15, habla de la resurrección, que echa por tierra la doctrina de los saduceos. En tercer lugar, la doctrina de los saduceos ha sido rechazada por los creyentes desde el principio. Porque en el capítulo 4 de los Hechos, verso 1, dice: hablando ellos al pueblo, predicando, Pedro y Juan al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. La doctrina de los saduceos fue rechazada por los creyentes. Predicaban a voz en cuello la resurrección de entre los muertos. En segundo lugar, dijimos que comentaríamos los designios, los intentos o actuaciones de los saduceos. Fíjese que el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, allí encontramos que frente a Juan el Bautista, ellos se acercaron para engañar. Pero cuando los vio Juan Bautista, ¿qué dijo? Al capítulo 3, versículo 7 del Evangelio de Mateo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan Bautista los desenmascaró. Frente a Cristo, ya hemos visto nosotros en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, también capítulo 16, verso 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Vinieron para tentarle. ¿Qué pasó? El Señor también los desenmascaró, los rechazó. Frente a los apóstoles, bueno, ya hemos visto que la actuación de ellos en Hechos capítulo 4, versos 1, 5,
y el capítulo 5, versos 17 y 18, era estorbar a los apóstoles, estorbar a los misioneros del Señor, estorbar a los que predicaban la doctrina de la resurrección, porque ellos la rechazaban. En tercer lugar, cuando menciono yo la derrota de los saduceos, fueron denunciados por Juan el Bautista. En el capítulo 3 de Mateo, desde el verso 7 hasta el 12, los denuncia Juan el Bautista. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En segundo lugar, fueron trastornados. Por eso hablo de derrota. Fueron trastornados por el Señor. Así leemos en Mateo capítulo 16, verso 1 al 4, y el capítulo 22 de Mateo, desde los versos 23 al 33. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Es la expresión del Señor. Y en tercer lugar, en Hechos 5, 19, estos saduceos, vemos su derrota, porque ellos presionaron para que metan preso a los apóstoles predicadores. Pero el ángel del Señor se burló de ellos. Pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Gracias a Dios que nos da la victoria. No dejarán de hacer su trabajo estos que son manipulados desde tiempos antiguos por Satanás para negar la resurrección, la doctrina de los saduceos. Vamos a continuar, por supuesto, con este tema.